Hola, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de ESG, un capítulo especial para hablar de la COP30. La COP es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es una cumbre internacional donde líderes mundiales, científicos, empresas y representantes de la sociedad civil se reúnen para negociar y tomar decisiones sobre cómo enfrentar el cambio climático a nivel global. Este año es la número 30 y se celebrará en Belén, Brasil. Nos encontramos a pocos días del comienzo del encuentro climático más importante del mundo, que se desarrollará entre el 10 y el 21 de noviembre. Para profundizar sobre este evento tan relevante, vamos a conversar con Mariano, que estará allí la primera semana a México. Hola, Mary. Bueno, impresionante porque estamos ya a 20 años del protocolo de Kioto y una década de la firma del Acuerdo de París. Así que se espera que esta COP sea recordada no por los anuncios de nuevas promesas, sino justamente en avanzar a esas implementaciones reales. El año pasado, en la COP29, que se celebró en Bakú, en Azerbaiyán, fue bautizada como la COP de las finanzas. Y bueno, y ahí se concluyó que el acuerdo de países desarrollados para movilizar miles de millones de dólares de financiación climática para apoyar justamente en países de desarrollo. Así que la expectativa es muy grande. ¿Y qué significa la COP30 para los gobiernos? Bueno, la COP siempre es un espacio de negociación diplomática. Es decir, los gobiernos están ahí justamente para negociar acuerdos y ahí se definen, ¿no? Y se definen estos acuerdos internacionales que luego impactan en las políticas de los propios países. Por ejemplo, en políticas climáticas puntualmente, pero también en políticas de comercio, de financiamiento, o sea, realmente dan ese marco para el desarrollo de distintas líneas políticas. Eh, Ahora, son varios los aspectos que podrían impactar nacionalmente después de esta COP. Eh, Quizá uno de los más relevantes tiene que ver con la revisión de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son las NDC, eh, que según lo que se estableció en el Acuerdo de París, los países acordaron presentar nuevas y más ambiciosas NDC, que básicamente son los compromisos de cada uno de los gobiernos o de los países con metas de reducción de emisiones. Y justamente en la COP30 va a ser un lugar en donde se cumple uno de los ciclos para presentar nuevas NDC actualizadas. Eh, bueno, y ahí hay una gran expectativa. Varios países todavía tienen que presentarlas. Y en la práctica, estos NDCs de alguna manera transforman estos acuerdos globales en objetivos, medidas y que después, o sea, básicamente descarbonización, ¿no? Y que pueden Mm. incluir después acciones para las adaptaciones a los impactos del cambio climático también y dan también un panorama hacia dónde deben ir las inversiones, ¿no? Para alcanzar esos compromisos. Eh, lo que sucede en estas discusiones también es justamente cuál es el apoyo político necesario para que en el fondo podamos cumplir con estos compromisos. Pero también a nivel gobiernos, la COP30 lo que va a buscar es acordar normas que garanticen la transparencia y la credibilidad del mercado mundial de carbono. Esto es fundamental porque son varios años ya de discutir cómo hacemos para que los mercados justamente del carbono sean más confiables y que de alguna manera le permitan a los países desarrollados movilizar financiamiento, ¿no? Que es un poco lo que se necesita y que esto impacta después tanto en el ámbito público como privado. El objetivo acá es que podamos apuntalar un sistema mundial de carbono que fomente mayor participación del sector público y privado. Eh, digamos, también lo que se espera que, como vos comentabas, que se celebra justamente en Brasil, en una ciudad que está en el Amazonas, se espera que justamente tenga un enfoque especial en la protección de la Amazonia y en los ecosistemas similares. Así que hay una expectativa también por ese lado. Y diría que por último, hay un tema que no es menor y que cada vez tiene mayor relevancia, que es justamente cómo vamos a abordar los desafíos de la adaptación. Entonces aquí, básicamente lo que se espera es una definición mucho más clara sobre cómo vamos a financiar esa adaptación. Eh, en caso que estas definiciones se concreten, bueno, los países van a tener que desarrollar después
todos los sistemas necesarios para poder regular estos compromisos de reducción, que el mercado de carbono, que se establezcan las modalidades y cómo vincular esta colaboración público y privada. Súper interesante. ¿Y para las empresas qué significa? Bueno, para el sector privado, esta cumbre es más que una diplomacia, digamos, ¿no? Aquí es un lugar que en definitiva se va a definir una agenda que va a impactar en materia de normas, de normativas, tanto de divulgación, de flujos de capital, las dinámicas de mercado, o sea, son aspectos que directamente van a impactar en los negocios. Yo diría que puntualmente, o sea, por un lado, si se definen estas NDCs más rigurosas, como decíamos, con objetivos más ambiciosos, probablemente lo que uno esperaría es que el sector privado después se vea afectado por estas mayores exigencias, puede ser desde lo regulatorio y también por parte de los inversores para lograr, digamos, distintas acciones, digo, eficiencia energética, mayor gestión de los residuos, o sea, todas cuestiones que hacen a la descarbonización, que es el objetivo último, y en algún punto que se fortalezcan, que el sector privado fortalezca sus planes de transición climática, que sean más robustos, que sean más creíbles, que sean más transparentes, que esté claro cómo se va a financiar esos planes de transición. Y respecto a los mercados de carbono, como decíamos antes, también, obviamente que si logramos un mercado de carbono mucho más transparente y robusto, bueno, aquí empieza a haber, digamos, se hace más tangible la posibilidad de desarrollar proyectos concretos de reducción de emisiones, que puede ser una oportunidad para generar, bueno, desde créditos de carbono que sean más reconocidos. También es cierto que digamos, una regulación mayor sobre el mercado de carbono hace que las exigencias, ¿no?, y los plazos que sea necesario cumplir, se podría esperar que también se eleven los precios de estos créditos, que puedan ser distintos a lo que hoy sucede. Ahora, aquí, digamos, hay una relación entre el sector público y privado, o el sector privado y los gobiernos, que es que se espera también que se avance en alinear, o sea, los compromisos climáticos que en los últimos tiempos fueron más desde el ámbito voluntario, en el sector privado, en las empresas, con los planes climáticos que tienen los gobiernos. O sea, es muy importante alinear esos dos focos porque, a ver, tienen que colaborarse los esfuerzos y no tienen que superponerse esfuerzos. No, es muy complejo aquí la cuestión de si un gobierno contabiliza una reducción por un proyecto determinado, no lo debería hacer al mismo tiempo el sector privado porque habría un doble conteo de esa reducción. Entonces, esa complejidad es lo que se espera que se avance y sea mucho más claro y transparente en los próximos años. Claro, entiendo. Y para los ciudadanos, ¿cuál dirías que es su relevancia? Bueno, aquí, o sea, los ciudadanos están, o sea, son el foco, ¿no? De que por qué se hace todo esto. Y en definitiva, el objetivo principal por lo cual la convención o sea, se estableció y empezó a trabajar es, primero, por entender el fenómeno del cambio climático y después poder pasar a definir planes y a poder hacer seguimiento de estos planes. Y el objetivo que hoy tenemos es, queremos limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados o 2 grados como mucho, y hay un camino con metas concretas al 2030 y al 2050, y ese es un poco el objetivo. Y esto se hace porque se llegó a la conclusión científicamente, es que ese es el límite que no debemos traspasar para evitar consecuencias que ya no tengamos, no haya retorno, ¿no?, de esos cambios y que pueden afectar realmente la forma en la que vivimos sí, la forma en la que hoy conocemos un poco nuestra forma de desarrollo, ¿no? Entonces, todo lo que suceda en Belén, como fue pasando en todas las COPs, impactan en nuestra vida. Quizá no lo vemos en el corto plazo, quizá no lo vemos en nuestro día a día concretamente, pero en el fondo, todo lo que se defina en algún otro punto nos va a afectar. Afecta a nuestra economía, afecta quizá en el mediano y largo plazo, todas esas decisiones o omisiones que suceden en la COP, en definitiva, van a ir como delineando también cómo vamos a vivir en los próximos años.
Excelente. ¿Alguna reflexión final que quieras hacer? Eh, bueno, yo creo que realmente en esta COP hay mucha expectativa. Todas las COP generan mucha expectativa, pero aquí quizá eh, lo que sucede es que nos estamos acercando, además de cumplirse 20 años del Protocolo de Kioto, 10 años del Acuerdo de París, creo que también nos estamos acercando al año 2030 y al año 2050, es decir, que son un poco los años, el norte que tenemos, que nos establecimos. Y entonces son momentos muy cruciales porque todo lo que no estemos haciendo hoy, no vamos a poder llegar a cumplir con esos compromisos y metas. Entonces, cada vez estamos más cerca y es cada vez más necesario pasar a la acción y a la implementación. Si bien es un momento complejo en el mundo, o sea, geopolíticamente hablando, que esto es un condimento adicional, ¿no? En este momento, la verdad es que, bueno, va a ser fundamental todo lo que se defina. Eh, y en el fondo, creo, digo, como para ir, para mí la idea, una de las cuestiones clave aquí, que siempre ha sido, pero cada vez más, es cómo vamos a financiar toda esta transición, las políticas que se definan en los distintos países, gobiernos y bloques, eh, para poder hacer posible esta transición que hablamos. Es decir, dónde van a provenir los fondos, cómo eso va a suceder, cómo va a ser la rendición de cuentas de eso. Y aquí no solamente los gobiernos, sino también todos los organismos multilaterales de financiamiento tienen un rol fundamental, ¿no? Y las discusiones que se den para cómo estos organismos tienen que reformarse y cada vez impulsar más el financiamiento verde en los próximos años, seguramente es una de las claves y esperemos que se logren resultados también aquí. Buenísimo. Muchas gracias por todos tus comentarios. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Y nos vemos en el próximo Hablemos de ESG. Gracias.